Hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que no podemos percibir, pero me di cuenta que si me unía a la tecnología podía percibir estas cosas más imperceptibles que nos rodean. Pero voy a empezar desde el principio, y es que yo en realidad... ¡Ay! Empezamos. No está desde el principio esta presentación. Quizás se tiene que... A ver... No, se tiene que poner... Mira, perdón, cosas del directo. Voy a mirar. Ay, perdón. Vamos a presentar. Creo que se tiene que poner al principio de todo. No en el ordenador. ¿Lo puedo mirar? Pues bien. Ahora ya voy a estar más cansada de lo normal. Perdón por esto. Se ve que me he equivocado el botón. Ahora, vale. Pues nada, que yo soy coreógrafa y bailarina, y llega un momento que tú creas movimiento dentro de un estudio, pero me di cuenta que aparte de crear movimiento puedes encontrar movimiento. Y me di cuenta que si me unía a la tecnología podía encontrar movimiento más allá del que creamos en un espacio. Entonces empecé a hacer mi primer proyecto. Ay, ¿qué pasa? Vale. Es que no me acuerdo que ya estoy embarazada y esto subir y bajar tan rápido no se puede hacer ya. Pues en 2007 hice como este guante que apuntaba a la gente y me decía la velocidad en que andaba la gente delante de mí, ¿no? Entonces, si apuntaba y alguien andaba, podía saber si alguien andaba 3 por hora, 5 por hora y así. Pero pasa que, como podéis ver, era un poco extraño porque tenía que apuntar a la gente, era un poco intimidante. Y aparte, tenía que ver a qué velocidad andaban. Yo no quería verlo, yo quería sentir. Y para poder hacer eso, transformé el guante en un par de pendientes. Entonces, si alguien andaba de derecha a izquierda, depende del intervalo, yo notaba una vibración, ¿no? Cada vez que alguien pasaba por la derecha o por la izquierda. Y depende del intervalo de cada vibración, podía saber a qué velocidad andaba la gente. Y me di cuenta, con esto, que tendemos a caminar más rápido o más gente, dependiendo de la gente que nos rodea. Por ejemplo, claro, en Europa, aquí en México no lo sé, pero en Europa, solamente si vais a Londres, vas a caminar más rápido que si estás en Roma, porque hay una tendencia común de cómo que os contagiáis de la velocidad. Entonces decidí hacer un proyecto de ir a cada capital de Europa descifrando la velocidad en que andaba la gente que vivía ahí. Entonces hice como un diccionario de movimiento basado en la velocidad de los ciudadanos de cada ciudad. Entonces podía definir el movimiento París, el movimiento Roma, el movimiento Londres. Después de investigar con la velocidad de la gente que tenía delante, me giré los pendientes y esto me permitía percibir lo que tenía detrás de mi cuerpo. Creo que todos nuestros sentidos están muy enfocados en lo que tenemos delante de nosotros, pero detrás de nosotros estamos muy muertos sensorialmente, ¿no? Y no sé si os pasa, aquí en México las calles o donde yo he andado son bastante anchas, pero en Barcelona, que hay muchas callejuelas así, si tú quieres andar rápido, siempre hay gente bloqueándote, no sé si os pasa. Así que yo creo que si todos tendríamos estos sensores, podríamos
detectar si alguien se acerca o si alguien viene detrás o no, ¿no? Entonces nuestras maneras de andar por las calles serían distintas. De hecho, es un sentido que damos a los coches, ¿no? Los coches nuevos, cuando ya pueden detectar si están muy cerca de otro coche, pero los humanos muchas veces no detectan si hay un humano cerca de ellos, ¿no? Así que yo creo que si todos lleváramos esto, los movimientos cambiarían, quizás nuevos deportes se crearían. Ahí estoy ahora. Y después de investigar el movimiento que tenía alrededor, delante de mí, detrás de mí, de las personas, quería percibir un movimiento más universal, un movimiento que no dependiera de las otras personas. Entonces tuve esa imagen y pensé, si yo estuviera sola en el mundo, ¿cómo podía percibir movimiento? Y me di cuenta que la Tierra constantemente se mueve, no solo gira alrededor del Sol y en sí misma, sino que se sacude constantemente a través de los terremotos. Y me pareció fascinante estar unida a este movimiento tan enorme, tan natural y primitivo, pero a la misma vez tan imperceptible. Entonces es cuando, en 2013, es desde el 2013 empecé a diseñar el sentido sísmico y después de varias maneras de cómo hacerlo, acabé al final teniendo unos implantes en los pies que estaban conectados a sismógrafos online y cada vez que había un terremoto en algún lugar del mundo yo notaba una vibración dentro de mi cuerpo y depende de la intensidad del terremoto la vibración era más grande o menos grande y esto lo llamo el sentido sísmico, el sentido de notar la tierra a tiempo real dentro de mi cuerpo. Al principio me tuve que acostumbrar a notar todas estas vibraciones, ¿no? Al principio pensé que si pues estaba hablando y había un temblor, pues me distraía, ¿no? Pensaba que algo malo estaba ocurriendo, ¿no? O me distraía. Después estaba durmiendo, pues me despertaba más a menudo, pero al final me fui acostumbrando a notar todas estas vibraciones constantes dentro de mi cuerpo, hasta que hubo un momento que una manera de definirlo era que añadí un nuevo latido dentro de mi cuerpo, ¿no? Aparte del latido de mi corazón, tenía el latido de la tierra yendo su propio ritmo dentro de mí. Y todo esto, para mí es arte cyborg. Para mí el arte cyborg es diseñar tu propia percepción de la realidad mediante la creación de nuevos sentidos y nuevos órganos. Como he dicho antes, ¿no? Hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, pero mediante el diseño de un nuevo sentido puedes diseñar tu propia percepción de la realidad. Y para mí esto es el arte cyborg, ¿no? El sentido sísmico es mi obra de arte, pero la cosa es que yo soy la única que percibe esta obra de arte. Es un poco individualista, ¿no? El arte cyborg. O sea, el artista, el observador, ¿no? El público y donde pasa, el museo donde pasa, es todo el mismo sitio. Y para poder compartir lo que yo siento, entonces hago obra de arte externa, mediante performance o música. Y una de las obras que tengo es Waiting for Earthquakes, que después os invito a esperar terremotos conmigo. Se llama Waiting for Earthquakes porque es un poco como una sala de espera, es una waiting room, donde invito al público a escuchar durante un tiempo a la tierra, a ver cómo respira y cómo se mueve. Es una pieza tradicional, no tiene ni principio ni fin, puede durar 10 minutos, puede durar horas, y está basado en tiempo real. Yo estoy quieta y cada vez que hay un terremoto yo me muevo según la intensidad del sismo. Entonces es un dueto entre la tierra y conmigo, que bueno, la tierra en realidad es la coreógrafa de la pieza y yo solo estoy ahí de intérprete, esperando que ella me dicte cuando me muevo, cuando no. Así que si no hay terremotos durante la performance, no hay danza. Algunos festivales siempre están preocupados por eso, pero aquí ya sabéis, la tierra se mueve mucho, así que siempre cada vez no danza. Otra manera que tengo de
de compartir lo que hago es a través de la percusión. Llamo percusión sísmica. Hay dos maneras de hacerlo. Uno está basado en tiempo real, así que el ritmo, la intensidad de la música depende de cómo se están moviendo las placas tectónicas. Y hay otra manera de hacerlo a través de partituras sísmicas. De hecho, la primera vez que lo hice fue aquí, en México. Para hacerlo busqué todos los terremotos que habían sucedido en los últimos 50 años y los puse en una partitura que tiene esta pinta para mí, que dura unos 10 minutos, más o menos. Y entonces yo toco un gran tambor y la gente, los mexicanos, pudieron escuchar cómo su país se había movido sísmicamente los últimos 50 años a través del ritmo del tambor. En este caso, la tierra es la compositora de la pieza y una vez más solo soy un canal. Otra pieza, entonces, después de compartir la actividad sísmica, también tuve el interés de llevar en teatros los fenómenos naturales, un trocito de tierra en un teatro para poner la tierra a sí misma, los fenómenos naturales, como un intérprete más de la pieza. Y el año pasado hicimos esta pieza que se llama Fenómeno con Kim Gironi y yo misma, donde ponemos el fenómeno de la temperatura como un intérprete más que nosotros. Jugamos con hielo y depende de la temperatura, pues dura más o menos la pieza. Está basado esto en el hielo, en el agua en todos sus estados, gas, sólido y líquido. Esto es el trailer de la pieza. Este clicker antes me iba bien, ¿eh? No sé qué he hecho. Que no... No, pero a ver... No sé cómo pasa. Ahora, ya está, ¿no? Vale, es el siguiente. Entonces, también he colaborado con dos diseñadoras de soft robotics, de diseño de moda tecnológica, para diseñar como un vestido que reacciona cada vez que hay un terremoto. Entonces es un vestido sísmico que se hincha y deshincha cada vez que hay un temblor. De momento hemos hecho prototipos, pero mi idea es utilizarlo cuando hago Waiting for Earthquakes, pero esta vez no lo podemos visualizar, pero en un futuro espero poder hacer esta performance y llevar este vestido y que el público también pueda visualizar cómo la tierra va respirando. Es un poco la idea de tener ropa viva también, ¿no? que vaya respirando aparte de nosotros. No, de verdad, no sé qué pasa. Y en 2010 cofundé la Cyber Foundation, juntamente con mi amigo de infancia Neil Harbison y yo, y la confundamos básicamente con tres objetivos. Uno es ayudar a la gente a convertirse en cyborg, el otro es promover el arte cyborg como movimiento artístico y el otro es defender los derechos cyborgs, el derecho de poder diseñarse a uno mismo, diseñar qué órganos y sentidos queremos tener en un futuro. Desde que se creó la palabra cyborg ha habido muchas maneras de definirlo. De hecho, el origen de esta palabra la creó Manfred Clynes y Nathan Klein porque la NASA les pidió a ellos que escribieran un artículo. Ellos pensaron que necesitábamos
más palabras aparte de mecánico y biónico y pensaron, si es en la naturaleza del ser humano ir más allá, ¿no? y estar explorando, ir en el espacio a explorar más allá de la Tierra, en vez de vivir dentro de naves especiales, nos tendríamos que modificar a nosotros mismos para poder sobrevivir en otros ambientes. Y a nosotros nos gusta esta definición, ¿no? Creemos, bueno, pues quizás nos tenemos que modificar a nosotros mismos para entender mejor nuestro planeta. Pero desde que se hizo esta palabra, cyborg, pues se ha utilizado muchas veces en ciencia ficción, ¿no? de muchas maneras. De hecho, Neil y yo fuimos a conocer Manfred Klein, una de las personas que inventó esta palabra, y nos contó que hubo un tiempo que él quería denunciar Terminator, ¿no? Por utilizar esa palabra así tan mal, pero al final nada mal pasó. Entonces, de la Cyborg Foundation pensamos que hay diferentes maneras de definirse como cyborg, ¿no? Hay muchas maneras de identificarte. Para mí, ser cyborg es una identidad, pero hay muchas maneras de sentirte cyborg. Uno quizás puede ser... No sé. Antes iba bien, no sé qué me pasa, debe ser, no sé, mi energía de la mano. Quizás alguien puede ser un cyborg psicológico, ¿no? Quizás todos vosotros ya sois cyborgs psicológicos. Cuando vuestro teléfono se está quedando sin batería, decís, me estoy quedando sin batería, es decir, mi teléfono está sin batería, así que tenéis ya una conexión psicológica con la tecnología. Uno puede ser un cyborg biológico, que es la unión física de un organismo en la tecnología. Uno puede ser un cyborg neurológico, que es ya la modificación de la mente y el cerebro, porque has estado unido con la tecnología durante mucho tiempo. Y hace poco descubrí otra manera de identificarte como cyborg. Después de llevar el sentido sísmico durante casi 7 años, decidí que quería un cambio radical. Lo más radical que se me ocurrió es quitarme los implantes. En realidad tenía mucho más miedo de quitarme los implantes que de ponérmelos. Bueno, y lo más fuerte que pasó, yo pensaba que mi mundo cambiaría completamente cuando me quitaría los implantes. Y lo más fuerte es que cuando me los quité, aún podía sentir las vibraciones de la Tierra. Entonces tuve este efecto fantasma, ¿no? O sea, es como la gente que quizás tiene un accidente y pierde el brazo y aún puede sentir el brazo, que tiene un efecto fantasma. Pues yo tenía un efecto fantasma con mis implantes. No tenía los implantes, pero aún podía notar la actividad sísmica. Así que pensé, quizás soy un phantom cyborg durante un tiempo. Pero después de unos meses ya se tiene esta sensación. Ya estamos pensando ya en otro sentido. Uy, perdón. Aparte de identificarnos como cyborgs, también nos identificamos como transespecie, porque ahora ya no nos sentimos 100% humanos, porque tenemos un nuevo sentido, un nuevo órgano que no pertenece en la identidad de un humano. También les gusta más transespecie que transhumano, porque transhumano está muy focalizado en la especie humana, ¿no? Y es un poco caótico porque cada uno tiene su definición, pero las definiciones normalmente del transhumano es esa idea de mejorar el ser humano. Para nosotros no se trata de mejorar, sino de cambiar tu experiencia de la realidad. Quizás sentir terremotos para alguien es peor, no es mejor. O sea, no tiene nada que ver en eso, en ser mejor, sino en cambiar tu experiencia. Un buen ejemplo de transespecie es Neil, que tiene una antena. Las antenas no forman parte de la especie humana, sino más de los insectos, ¿no? Él tiene una antena implantada en el cráneo que le transforma el color a vibraciones que se convierten en sonido. Y él puede percibir más allá del espectro humano de color, puede percibir desde el ultravioleta al infrarrojo a través de ondas sonoras. Lo fuerte de Neil, bueno, claro, su operación fue un poco intensa, ¿no? Él se fue en el hospital y preguntó a ver si alguien le podía implantar una antena y le dijeron que tenía que hablar con el comité de bioética del hospital. Y bueno, él fue, le dio una charla y al final el comité de bioética le dijo que no lo harían, ¿no? Básicamente por 3 razones. Uno que es que no era necesario, el otro que podría ser peligroso
y el otro es que estaban preocupados por la imagen si alguien entraba normal y se veía con una antena en su cabeza. Y entonces es por distintas razones, pero encontramos un poco de paralelismo con lo que pasaba en los años 20 y 30 con la comunidad de transgéneros. Si alguien tenía el cuerpo de un hombre, pues se sentía mujer y quería tener una operación para cambiar su cuerpo, las razones eran las mismas, que no era necesario, que podía ser peligroso y que estaban preocupados por la imagen si alguien entraba como hombre y salía como mujer. Así que esperamos que en un futuro sea normal tener operaciones de nuevos sentidos y nuevos órganos en nuestra sociedad. Otros proyectos que hemos hecho, la Saber Foundation, es este proyecto. Mira, a mí me faltaba un diente y a Neil le faltaba otro diente. Nos invitaron a Brasil con unos ingenieros y tuvimos una semana para hacer un proyecto, ¿no? Y entonces, una diente fue implantada en la boca de Neil, el otro en mi boca, y entonces cada vez que yo hacía clic en la boca, él notaba una vibración, y cuando él hacía clic, yo notaba una vibración. Y los dos sabemos el código Morse, lo aprendimos por una performance, así que podíamos comunicarnos de diente a diente mediante el clic, ¿no? Lo llamamos Transdental Communication System. Entonces hicimos una pequeña demostración. Yo me sentaba al final de una mesa, mira al otro, así de espaldas. El público escribía una palabra, me comunicaba a mí, y yo escribía la palabra, así que fue la primera vez que nos pudimos comunicar de diente a diente. Y también funcionaba con Bluetooth, así que era una Bluetooth tooth, de verdad. También, sí. Y claro, es un tipo de comunicación que no necesitas aire, o sea, se podría utilizar por gente que no se puede mover en absoluto, o también se podía utilizar en el espacio, pero no necesitas aire para comunicarte. Así que, bueno, esto fue nuestro primer prototipo. Otros compañeros que también están extendiendo sus sentidos, es Manel de Aguas, es un artista de Barcelona, que tiene unas aletas implantadas también en su cráneo, que le permiten percibir la presión atmosférica, la temperatura y la humedad. Si puedes saber la presión atmosférica, puedes saber si va a llover o va a hacer sol, así que él tiene como el sentido del clima, del tiempo, así que es realmente el hombre del tiempo, de verdad. Y hace música mediante este nuevo sentido. Otro prototipo que tenemos es el sentido de la calidad del aire. Esto al final irá solamente en el brazo, no aquí, pero con esto puedes saber si el aire está muy contaminado o poco contaminado. Así que quizás si tuvieras este sentido, el camino para llegar a casa, quizás escogerías el camino menos contaminado, o bueno, en cada uno las opciones. Pau Prats está desarrollando el sentido de ultravioleta para percibir los rayos ultravioletas. Y Caen Landre está desarrollando el sentido cósmico. Y él siente los rayos cósmicos, los que vienen del espacio, a través de sonido. Y él también hace música a partir de eso. Y este es nuestro nuevo proyecto. Yo quería conectarme más, después de sentir tanto tiempo la Tierra, quería conectarme al mar, porque creo que nuestro planeta es casi todo agua, pero entre medio me quedé embarazada. Entonces con Kim estamos desarrollando este nuevo sentido que llamamos el sentido del embarazo. No, ¿cómo se dice? Embarazo. Entonces yo tengo este cinturón que tiene un sensor ultrasonido que va conectado a un transformador y en un teléfono donde Kim puede llamar a nuestro bebé y escuchar los latidos del corazón y los líquidos del saco amniótico. Entonces, él lleva unos auriculares que puede escuchar por vía ósea, así que no se bloquean las orejas, y puede ir escuchando cómo el bebé va creciendo y se va moviendo. Así que, de cierta manera, él está embarazado digitalmente y yo estoy embarazada biológicamente. Y con esto, en los sentidos también hacemos conciertos familiares cyborgs, donde ponemos el sonido de nuestro bebé en unos altavoces y los unimos con el latido de mi corazón y con el latido del corazón de Kim,
y modificamos el sonido, también nos movemos, así que hacemos conciertos de familiación. ¿Sí? Pasa que tenemos muy pocos vuelos porque en agosto ya no va a estar dentro, va a estar afuera. Si todo va bien. Es decir que, claro, todos estos sentidos en realidad nos ayudan a entender un poco más el planeta. Ahora que me identifico como cyborg, no me siento más unida a las máquinas o los robots, en realidad me siento más unida al planeta Tierra porque puedo entender mejor cómo es y quizás a las otras especies, porque las otras especies también nos inspiran a crear nuevos sentidos. A veces lo que nos imaginamos que es de ciencia ficción en realidad es muy natural. Percibir la ultravioleta, algunos animales ya lo hacen, animales ya vuelan, animales pueden crear luz por sí mismos y la mortalidad ya existe en la naturaleza, ¿no? Porque hay una medusa que se va regenerando y nunca muere. Así que a veces lo que nos parece muy poco natural en realidad es muy natural y creemos que nos pueden inspirar mucho los otros animales y la tierra. Y también no vemos que esto sea realidad virtual, realidad aumentada, decimos que esto es realidad revelada, porque es una realidad que existe, pero con nuestros sentidos naturales son limitados y no podemos percibirlo todo. Así que crear un nuevo sentido que te ayuda a entender o a estar más cerca de la Tierra es como una revelación. Entonces es realidad revelada. También, bueno, decir que durante muchos y muchos años los humanos hemos estado modificando el planeta para vivir más cómodos, pero quizás hemos llegado a un momento que nos tenemos que diseñar a nosotros mismos para adaptarnos mejor a nuestro propio planeta. Que bueno, y en realidad, después de percibir terremotos durante tantos años, yo no sabía que, bueno, claro, aquí tenéis una experiencia mucho más intensa. En Barcelona los terremotos eran, y yo no sabía que realmente había tantos y tan fuertes, y pensé, ¿cómo puede ser que San Francisco exista, ¿no? Que está alrededor de las placas tectónicas, que es en realidad un sitio muy peligroso donde vivir? No sé si los animales lo harían esto, ¿no? Así que es como que tenemos que reaprender a vivir y entender mejor nuestro propio planeta. Y para acabar, también, cuando tenía sentido sísmico, durante un tiempo me conecté a la actividad sísmica de la Luna, los lunamotos. Y esto lo llamamos ser un sensastronauta. No hace falta ir físicamente en el espacio y ser un astronauta, sino que puedes estar en la Tierra, pero tener un nuevo sentido que explore el espacio. Y esto lo llamamos ser un sensastronauta, que es un poco más cómodo también, se tiene que decir. Y ya está, pues solo como conclusión es que nosotros, nuestra especie, somos los que tenemos que decidir cómo es la unión entre la tecnología y la especie humana. Podemos tener una relación que nos aleje de la Tierra, pero nosotros somos los que decidimos que quizás esta unión nos puede acercar a la Tierra, a los animales y hasta en el espacio. Muchas gracias. Soy Carlos Miguel Valdés González, trabajo en el Instituto de Geofísica de la UNAM en el Departamento de Sismología. Uno de los fenómenos que frecuentemente podemos vivir en toda la expresión de la palabra es los sismos. Y cuando nos toca un sismo, reaccionamos de alguna manera a veces ordenada, intempestiva,
nos asustamos, nos altera el día, nos puede alterar más cosas, pero una pregunta importante es ¿por qué ocurren los sismos? Y creo que al entender cómo se da ese fenómeno, tendremos entonces también mejor capacidad de atender y de prevenir. Nuestra Tierra es una esfera que tiene alrededor de unos 6.500 kilómetros de profundidad. El núcleo, hay 3 capas grandes, el núcleo, la más interior, el manto, un manto superior, un manto inferior y la corteza, que es en la parte en donde estamos. Pero el núcleo se considera que es un elemento que tiene una temperatura muy alta, estaremos hablando, se especula porque no se ha podido medir directamente, arriba de 7.000 y pudiera ser hasta 9.000 grados centígrados. Este calor tan importante hace que haya un movimiento, al que se le da un nombre un poco extraño, convectivo, corrientes de convección. Utilizaría una analogía que es más fácil de entender. Si colocamos nosotros una ollita con agua y le añadimos sopa de letras sobre la estufa y encendemos la estufa, y si utilizamos una ollita transparente, veremos que las letras que están arriba comienzan a irse hacia abajo, llegan casi al contacto en la parte de abajo de la ollita, más cerca del fuego, más cerca de donde el calor es más intenso, se calientan y entonces ocurre un proceso en donde su densidad disminuye, se vuelven más ligeras y migran hacia la superficie. Entonces se están dando vueltas, cuando llegan a la superficie se enfrían, ocurre el fenómeno opuesto, su densidad de alguna manera aumenta y regresan abajo. Entonces se están dando vueltas, dejamos ahí la analogía y regresamos al planeta. Con este calor interno en la parte central, lo que va haciendo es que las otras capas que existen, en donde está el manto inferior y el manto superior, y finalmente la corteza, va habiendo un movimiento de material, que lo que hace es que la última capa, la más externa, la que llamamos la corteza, tiene no más de unos 80 kilómetros de espesor, hace que esta parte más externa se desplace, que se formen una serie de placas, a las que le llamamos placas tectónicas, pero que podemos pensarlas como si fuera un rompecabezas esférico. Entonces, por el calor se van desplazando. Otra vez, si nos vamos a las analogías, cuando hemos visto que hervimos una leche entera, se forma la nata, y en la superficie donde se forma la nata vamos viendo que se va desprendiendo la parte cremosa, la parte de la grasa, y se va moviendo de uno hacia otro lado. Es el mismo proceso que ocurre en estas placas. Estas placas o piezas de rompecabezas, en el punto en donde chocan unas con otras o interactúan, es en donde se generan los sismos y los volcanes. Y va a haber 3 formas nada más de que interactúen las placas. Una, en donde nacen, que es en donde suben, el ejemplo de la sopa de letras, y comienzan a empujarse, en el caso de la Tierra, comienza a subir material magmático a la superficie y empieza a empujar estas placas hacia un lado. Estas son zonas de acreción y se encuentran, por ejemplo, principalmente en lo que se conoce la dorsal del Atlántico. En medio del Atlántico hay una cadena de volcanes que no se ven y en donde se está generando. En otras dorsales, enfrente de México, la dorsal del Pacífico, en donde también ocurre este fenómeno. En otro fenómeno existe, por ejemplo, la falla de San Andrés, en donde 2 placas lo que hacen es desplazarse una con respecto a la otra. No se separan, sino que simplemente se desplazan lateralmente. Ese es el efecto que viene ocurriendo y que se está llevando lentamente a Baja California hacia el noroeste. Y el último, en el que tenemos un poco más de relación en la parte central de México, es el fenómeno en donde una placa choca contra la otra y comienza a meterse por debajo. Este proceso de choque es lo que llamamos subducción. Una placa entra por debajo, generalmente la placa oceánica, que es más pequeña, entra por debajo de la placa continental, y es en ese lugar, en esa fricción, en donde literalmente se traba. No puede entrar, sigue empujando porque sigue subiendo material. Cuando se acumula suficiente esfuerzo en el límite entre las 2 placas, se genera un sismo porque hay un rompimiento, se desplaza un poco la placa, se libera la energía en forma de sismo, se radian las ondas, entonces ocurre el terremoto que nosotros sentimos y comienza de nuevo un proceso de acumulación de energía. Esa es finalmente la explicación. Recapitulando, ocurren sismos y ocurren volcanes porque existe este gran calor en el interior de la Tierra. Si quisiéramos que terminaran, si encontráramos el método de apagar o de eliminar ese calor en el interior, en el núcleo, nos quedaríamos sin volcanes,
nos quedaríamos sin sismos, yo me quedaría sin trabajo, pero también nos quedaríamos sin atmósfera. Y sin atmósfera se acabó la vida en el planeta. Es normal que ocurra esta liberación de energía, que es lo que tenemos que hacer como seres humanos, entender en dónde ocurre, ver con qué frecuencia ocurren estos eventos sísmicos, de qué tamaño, y entonces tener construcciones y llevar a cabo nuestra vida de una manera segura, porque no hay forma de predecir estos sismos y no hay forma de, los podemos anticipar unos segundos porque tenemos una alerta sísmica en este país, pero la alerta sísmica no predice el sismo, lo anticipa. El sismo ya ocurrió, fue detectado y nos da unos segundos de anticipación. Entonces, el comentario sería: recordemos que vivimos en un país sísmicamente activo, añadamos también lo de los volcanes, volcánicamente activo, en la medida que conozcamos que este fenómeno es constante, que no se puede predecir y que es normal que tiemble. Lo que nunca debe de ser normal es que se transforme en un desastre, y entonces que nos invite a reflexionar, a llevar a cabo simulacros y a tomar una cantidad de acciones de carácter preventivo que nos permita convivir con una tierra que frecuentemente se mueve y se agita, pero que nos indica que está bien. De alguna manera, también nosotros, el cuerpo humano es nuestro planeta, ¿no? Es nuestro planeta propio,